Los 24 ancianos. En el vasto y misterioso libro del Apocalipsis, el apóstol Juan nos transporta a una visión celestial deslumbrante, donde los 24 ancianos rodean el trono de Dios. Estas figuras, con vestiduras blancas inmaculadas y coronas de oro resplandecientes, están sentadas en tronos alrededor del trono principal, participando en una adoración perpetua y solemne. La identidad de estos ancianos está envuelta en misterio, pero muchas interpretaciones sugieren que representan a la Iglesia, los fieles de todas las épocas que han triunfado a través de Cristo. A través de su adoración incesante y coronas de oro, simbolizan la justicia, la victoria y la realeza conferidas a los creyentes. Los ancianos, mencionados por primera vez en Apocalipsis 4:4, son vistos postrándose ante el trono, depositando sus coronas a los pies de Dios, un acto que denota completa rendición y reconocimiento de la soberanía divina. Cantan un nuevo cántico, que celebra la redención de los hombres de todas las tribus y naciones, mostrando que su papel trasciende la mera representación. Son, de hecho, testigos y participantes del plan redentor de Dios. A través de sus acciones y cánticos, los 24 ancianos revelan la profunda conexión entre adoración, servicio y la realización del propósito divino en la historia humana, subrayando la importancia de la devoción y la rendición total al Creador. Los ofanines. En el libro de Ezequiel, se nos introduce a los ofanines, también conocidos como ruedas, en una visión que desafía la imaginación humana. Ezequiel 1:15-21 describe estas criaturas como ruedas dentro de ruedas, cubiertas de ojos, brillando como topacio. Moviéndose en todas las direcciones sin necesidad de girar, los ofanines están íntimamente asociados a los querubines, reflejando la omnisciencia y la omnipresencia de Dios. La imagen de estas ruedas es a la vez aterradora y fascinante, sugiriendo un sistema de movimiento que trasciende la comprensión humana. Estas ruedas misteriosas acompañan la gloria de Dios, llevando el trono celestial. Su apariencia impresionante y compleja subraya la majestad y el poder incomprensibles del Creador. Los ojos que las cubren simbolizan el conocimiento absoluto de Dios, que ve y comprende todas las cosas. La visión de los ofanines nos invita a contemplar la naturaleza inescrutable y la grandeza divina, un tema recurrente en las visiones proféticas. Esta descripción enfatiza la relación entre lo sagrado y lo misterioso, mostrando que la presencia divina es a la vez accesible e inefable, eternamente presente e infinitamente poderosa. Behemoth. En el corazón del libro de Job, encontramos al Behemoth, una criatura de inmensa fuerza y profundo misterio. En Job 40:15-24, Dios desafía a Job a considerar la grandeza de este ser, descrito como una bestia poderosa que come hierba como un buey, pero cuya fuerza reside en sus lomos y músculos del vientre. Su cola es comparada con un cedro, y sus huesos son como tubos de bronce. Estas descripciones detalladas capturan la grandiosidad y el poder físico del Behemoth, elevándolo de una mera criatura a un símbolo de la fuerza creativa de Dios. El Behemoth puede ser un hipopótamo o un elefante, pero su representación va más allá de la simple zoología. Simboliza la fuerza creativa de Dios y sirve como un recordatorio de la pequeñez del hombre ante el poder divino. La descripción detallada de esta criatura destaca el orden y la magnitud de la creación, invitando a Job, y por extensión, a la humanidad, a reflexionar sobre la sabiduría y la soberanía de Dios. Esta reflexión sobre el Behemoth fomenta una apreciación más profunda de la creación, reconociendo la mano de Dios en cada detalle y maravillándose con la complejidad y la belleza del mundo natural. Leviatán. El Leviatán, mencionado varias veces en la Biblia, es una criatura marina de temible poder. En el libro de Job 41, Dios describe este monstruo como una bestia indomable, cuya mera visión aterroriza. El Leviatán tiene escamas que son su orgullo, una coraza impenetrable, y su respiración enciende carbones. La descripción vívida y detallada pinta una imagen de una criatura que es simultáneamente fascinante y aterradora, un verdadero emblema de las fuerzas salvajes e indomables de la naturaleza. El simbolismo del Leviatán está ligado al caos y a la destrucción. Representa las fuerzas desordenadas que solo Dios puede controlar. En el contexto bíblico, también sirve para ilustrar la majestad de Dios sobre todas las criaturas y elementos. La descripción de este ser fantástico refuerza el mensaje de que el poder de Dios es supremo y que el hombre, por más audaz que sea, no puede contener lo que fue creado por la mano divina. La presencia del Leviatán en el discurso divino subraya la diferencia entre el creador y la criatura, y la necesidad humana de reconocer su dependencia y subordinación a la autoridad suprema de Dios. Querubines.
Los querubines son seres angelicales que aparecen en momentos cruciales en la narrativa bíblica. Desde el jardín del Edén, donde fueron colocados para guardar el camino del árbol de la vida después de la caída de Adán y Eva, Génesis 3 y 24, hasta la visión del trono de Dios en Ezequiel 10, son guardianes de la santidad divina. Su descripción, frecuentemente con múltiples caras y alas, ilustra su función multifacética y su conexión con la presencia directa de Dios. Estos seres son frecuentemente descritos con múltiples caras y alas, simbolizando la omnipotencia y omnipresencia de Dios. En el Arca de la Alianza, los querubines extienden sus alas sobre el propiciatorio, significando la presencia de Dios en medio de su pueblo. Éxodo 25, 18-22. Son un recordatorio constante de la pureza y justicia de Dios, y de que la presencia divina es algo que debe ser respetado y temido. La presencia de los querubines en los textos bíblicos subraya la separación entre lo sagrado y lo profano, recordando a los fieles la necesidad de reverencia y pureza al acercarse a lo divino. Melquisedec, una figura enigmática mencionada en Génesis 14 y en el libro de Hebreos, es tanto rey de Salem como sacerdote del Dios Altísimo. Bendice a Abraham y recibe de él el diezmo de todo. Su ausencia de genealogía y su combinación única de realeza y sacerdocio le confieren un carácter eterno y especial. La figura de Melquisedec es única en la narrativa bíblica, representando una unión de autoridad civil y religiosa que prefigura el papel de Cristo. En el Nuevo Testamento, Melquisedec es visto como una prefiguración de Cristo, quien es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, Hebreos 7 y 17. Simboliza la unión perfecta entre rey y sacerdote, un precursor del papel de Jesús como el supremo mediador entre Dios y los hombres. La historia de Melquisedec destaca la continuidad y la eternidad del plan divino de salvación. Su figura misteriosa y su interacción con Abraham resaltan la profundidad y la complejidad de la providencia divina, mostrando cómo Dios prepara y establece su plan redentor a través de las eras. Ángel de la muerte. En el libro del Éxodo, el ángel de la muerte desempeña un papel crucial en la liberación de los israelitas de la esclavitud en Egipto. Durante la 10ª plaga, el ángel pasa por Egipto, matando a todos los primogénitos, pero perdonando las casas marcadas con la sangre del Cordero Pascual, Éxodo 12 y 23. Este evento marca la institución de la Pascua y simboliza el juicio y la misericordia de Dios. La figura del ángel de la muerte es una manifestación de la justicia divina, ejecutando el juicio sobre los desobedientes y perdonando a los que siguen la voluntad de Dios. El ángel de la muerte es una manifestación del poder divino y sirve como una advertencia del juicio de Dios sobre la desobediencia. También enfatiza la necesidad de fe y obediencia para la salvación. Esta figura sombría y poderosa recuerda la seriedad del pecado y la redención proporcionada por Dios. La presencia del ángel de la muerte en el Éxodo es un recordatorio vívido de la alianza entre Dios y su pueblo, y de la protección divina concedida a aquellos que confían y obedecen sus mandamientos. Serafines. Los serafines, mencionados en Isaías 6, son seres de 6 alas que sirven al trono de Dios. Constantemente proclaman la santidad de Dios con el cántico: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Isaías 6, 3. También desempeñan un papel de purificación, como cuando un serafín toca los labios de Isaías con una brasa viva, purificándolo de sus pecados. La descripción de los serafines destaca la proximidad y la reverencia con que se acercan al Creador, simbolizando la pureza y la devoción absoluta. Estos seres celestiales simbolizan la pureza y la santidad de Dios. Su presencia incesante y su adoración continua subrayan la reverencia debida al Creador. Los serafines nos recuerdan la perfección divina y la necesidad de purificación para estar en la presencia de Dios. La visión de Isaías, con los serafines volando alrededor del trono divino, es un poderoso recordatorio de la majestad de Dios y de la profunda humildad con que debemos acercarnos a Él. Demonios. Los demonios son espíritus malignos que aparecen en varios pasajes bíblicos, frecuentemente en oposición a Dios y sus propósitos. En el Nuevo Testamento, Jesús frecuentemente confronta y expulsa demonios, mostrando su poder sobre el mal y liberando a aquellos que están poseídos. La actividad de los demonios y la respuesta de Jesús a ellos son un testimonio del conflicto entre el reino de Dios y las fuerzas de las tinieblas. Estos espíritus representan la rebelión contra Dios y la corrupción de la creación. La presencia de los demonios y la lucha contra ellos ilustran el conflicto entre el bien y el mal, y la victoria final de Dios sobre todas las fuerzas de las tinieblas.
La acción de Jesús al expulsar demonios reafirma su autoridad divina y el triunfo de la luz sobre las tinieblas. Los relatos de exorcismos y enfrentamientos espirituales en el Evangelio subrayan la naturaleza real y presente de la batalla espiritual y la necesidad de la intervención divina para la liberación del mal. Lucifer, también conocido como Satanás, es el ángel caído cuya historia es contada en Isaías 14 y Ezequiel 28. Originalmente un ser de gran belleza y poder, Lucifer se exaltó en orgullo y desafió la autoridad de Dios, siendo expulsado del cielo como resultado. Se convirtió en el adversario de Dios y de la humanidad, perpetuando el mal y la tentación en el mundo. La caída de Lucifer es una narrativa que resalta el peligro del orgullo y la rebelión contra el Creador, mostrando las consecuencias de apartarse de la voluntad divina. Lucifer simboliza el orgullo y la rebelión contra Dios. Su caída es una advertencia sobre los peligros del orgullo y la desobediencia. La historia de Lucifer nos recuerda la justicia de Dios y la necesidad de humildad y sumisión a la voluntad divina. Su continua oposición a Dios y el papel que desempeña en la tentación humana subraya el constante conflicto espiritual presente en el mundo. La narrativa de Lucifer es un recordatorio poderoso de que la verdadera sabiduría y fuerza están en la sumisión y la fidelidad al Dios Altísimo, y que la rebelión lleva a la ruina y a la oscuridad eterna. Estas figuras misteriosas y poderosas de la Biblia nos invitan a una reflexión profunda sobre la naturaleza de Dios, la complejidad del mundo espiritual y la eterna lucha entre el bien y el mal. Cada uno de ellos, con sus características únicas y significados simbólicos, nos ofrece lecciones valiosas sobre fe, obediencia y la grandiosidad del plan divino. A través de estas historias, somos llamados a reconocer la soberanía de Dios, a buscar su santidad y a comprender nuestra posición en el gran tapiz de la creación divina.